la parte de lo que era la altura del Sol. ¿Alguien me hace acordar lo que era la altura del Sol o no? ¿Nadie? Habíamos llegado a la parte de lo que era el recorrido, digamos, cómo lo veíamos, el recorrido aparente del Sol. ¿Y por qué decíamos aparente? Porque es de acuerdo a cómo lo vemos nosotros. Entonces, lo primero que habíamos visto que de la enorme cantidad de energía que emitía el Sol, que era de 6.000 grados Kelvin sobre la superficie, que equivale a 90.000 calorías, solo llegaba al límite superior de la atmósfera, una cierta cantidad que eran 2 calorías por centímetros cuadrados por minuto. A eso le llamamos, ¿cómo? Alguien que prenda, que digan. Altura del Sol. Altura. Constante solar. Constante solar. Constante solar. ¿Ah? Ahí han prendido un micrófono y no se escucha. Bueno. Pero en realidad le estamos diciendo que la constante solar era la cantidad de energía que llegaba sobre una superficie perpendicular y a la distancia media entre la Tierra y el Sol. Pero esa cantidad de energía se tenía que dispersar sobre una superficie mucho mayor, por lo tanto que seguramente, ¿sí?, esa superficie iba a recibir mucho menos energía que 2 calorías. Posiblemente en algunas latitudes como el Ecuador, y ya vamos a ver hasta dónde, se recibía esas 2 calorías por centímetro cuadrado. ¿Sí? Seguramente en los polos no, o cercano al polo tampoco. Entonces tenemos que saber, no lo que se recibe acá, sino que lo que se recibe sobre una superficie horizontal. Le decimos horizontal con respecto a nuestro tamaño, que lo vemos como si fuera algo plano, pero es simplemente por el tamaño respecto al planeta. Entonces, sobre esa superficie horizontal ya tenemos el concepto de radiación astronómica. Y variaba con el ángulo que era la altura del Sol. Y ahí venía el concepto de altura del Sol. Que la altura del Sol, o la cantidad de radiación astronómica, era igual a la constante solar, que era 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, por el seno de la altura del Sol. El seno de la altura del Sol, que es ese angulito que les mostraba. Pero, obviamente que la altura del Sol va a ir variando con la época del año, donde nos encontremos en la Tierra, o sea, la latitud, y la hora del día. Y ahí sale esta hermosa fórmula que está acá, que la llaman la ecuación del tiempo. ¿Sí? Es un juego trigonométrico en donde salían los diferentes ángulos. Saben que el ángulo de declinación era un ángulo sinónimo de época del año, y que estaba, ¿qué planos para determinar un ángulo está relacionando? ¿Alguien? ¿Qué planos? Dos planos. Recuerden ese dibujito, esa filmina que había mostrado el ingeniero, que era bastante complicadita, que tenía muchos elementos, donde estaba la Tierra como centro del universo y el Sol que giraba alrededor de ella. Entonces, ¿en qué planos estaba ubicado? ¿Qué planos toca? A ver. ¿Qué planos relaciona ese ángulo? A ver. Dos planos. ¿Uno cuál? Quiero ¿Ah? llorar, Rafael, quiero llorar, Rafael. Somos mucho más que dos. Plano de la ¿Sí? eclíptica. Eclíptica, muy bien. Y plano
de la cintura cósmica del Sol, ¿la ven? Del sur era, ¿no? Ecuador. Del Ecuador. Entonces, uno lo amplía el plano del Ecuador y con el plano de la eclíptica, que es el plano que describe la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Y entonces, esa relación de esos dos planos me va saliendo los diferentes ángulos que, como van a ir variando día por día, los relacionamos con la época del año. Entonces, son sinónimos de época del año. Bueno, después hemos visto la trayectoria aparente, digamos así, del Sol, donde yo les dije, bueno, que para una latitud determinada vamos a ver que solamente en el equinoccio sale del este, en los equinoccios sale del este y se pone en el oeste. Pero en realidad en las otras épocas del año, y si nos vamos aproximando para el solsticio de verano, va a salir entre el sudeste. Entonces, ahí vamos a ver que el recorrido del Sol, al salir mucho más atrás, digamos, va a tener más recorrido, más tiempo en la bóveda celeste. Por lo tanto, vamos a tener más horas de luz. Entonces, si ustedes se fijan, es mayor el recorrido y mayor cantidad de luz. Por eso cuando decimos, bueno, en verano tenemos más cantidad de luz que en invierno. ¿O no decimos eso? En el sur tenemos más cantidad de horas de luz que en el norte. Y ahora vamos a ir viendo. Eso era primero con respecto al recorrido. Y después ya entramos a qué es lo que pasa, porque hasta ahora hemos llegado al límite superior de la atmósfera. El problema es que estamos en el tope de la atmósfera. Hemos dicho que hasta el tope de la atmósfera llegaba la constante solar por el seno de la altura del Sol. Ahora, cuando atraviesa el límite superior de la atmósfera, ya se encuentra con otro problema la radiación. Y ahí va a haber diferentes procesos. Uno de ellos es el de reflexión, y ya la palabrita lo dice, la radiación se refleja. Aparte se dispersa o se absorbe antes de llegar a la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces, veamos qué es cada uno de esos. Cuando se refleja, es, de vuelta, como dice la palabra, es como si fuera un espejo, es que se refleja la radiación hacia el espacio, vuelve esa cantidad de radiación. ¿Y en qué longitud de onda emite el Sol en la mayoría, o en la longitud de onda máxima? En la máxima intensidad. ¿En qué longitud de onda? Longitud de onda corta. Onda corta. Entonces, cuando decimos que lo va a devolver, o sea, al espacio en onda corta. Cuando decimos que una superficie tiene un 20% de albedo, quiere decir que el 20% de la radiación que llega se ve reflejada. ¿Sí? Este balance ahora de radiación que vamos a ver va a ser con respecto al suelo. Entonces, vamos a estar siempre relacionándolo respecto al suelo. Aunque por ahí dicen, las nubes tienen un tanto por ciento de albedo. ¿Sí? Eso ya sería con respecto a la atmósfera nada más, sin llegar al suelo. El balance que vamos a ver va a ser con respecto al suelo. Entonces tenemos, hay superficies como el bosque, los bosques que tienen un albedo, un porcentaje de reflexión que va del 15%, pasto seco 30%. ¿Por qué puede ser el pasto seco 30%? A ver. Chicos. ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué puede ser? A ver si intervienen, por favor. ¿Por qué puede ser que se refleje, digamos, algo? En este caso, la radiación, ¿no? Porque la superficie Profe, está tiene más contacto con el suelo. Digamos, la Claro, radiación tiene más contacto con el suelo. y otra cosa, Profe, puede ser por el tema de la fotosíntesis que provocan las hojas verdes. claro, más que nada, ¿saben qué cosa? Porque como no hay No otra hay agua. verde, entonces lo que pasa es que el color es más bien tirando amarillo, pasto seco. Es justamente el color. Mientras más blanca sea la superficie, acá en este caso, más radiación va a reflejar. ¿Lo ven? ¿Sí? El color va a ser importante. Si es negra la superficie, vamos a un suelo que sea, esté bien húmedo y que tenga mucha materia orgánica. ¿Cómo va a ser la reflexión? Alta, baja. 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 Muy Baja. bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Acá tenemos la reflexión, por ejemplo, lo que le decía hace rato, de las nubes, reflejan muchísimo cuando un día está muy nublado o la cantidad de vapor de agua, o sea, las gotitas de agua que contienen las nubes, eh, eh, tengan que pasar un determinado espesor de nubes que no dejen ingresar la radiación, ¿sí? Directamente la va a reflejar. La arena también, de acuerdo al ángulo con el que ingresa, digamos así, la radiación, va a reflejar bastante. Por eso cuando vamos al mar, lo primero que hacemos es andamos tratando de ir con las hojotas hacia el agua porque se calienta mucho, digamos así, la arena, ¿no? Aparte que es silicato. Y de acuerdo al ángulo con lo que ingresa, con el que ingresa, digamos así, sobre una superficie de agua, también va a tener más o menos albedo, ¿sí? Se ingresa con un ángulo pequeño, va a reflejar más que se ingresa con un ángulo, obviamente, eh, casi horizontal acá, digamos, ¿no? Va a reflejar solamente el 3%. Siempre vemos el reflejo en el agua. También con respecto entonces a la reflexión, es simplemente que refleja la radiación hacia el espacio. O sea, si le está reflejando, lo va a hacer sin cambiar la longitud de onda. Si lo que refleja es la radiación que proviene del Sol, va a reflejar radiación de onda corta. En cambio, cuando hablamos de dispersión, en realidad no estamos hablando ni de pérdida ni ganancia, no está absorbiendo nada acá. ¿Sí? Simplemente se tratan de partículas que tienen una determinada longitud de onda que se encuentran en el ambiente, que van a reflejar de acuerdo, digamos así, si el Sol se encuentra con una determinada altura, en este caso tenemos una altura máxima de 90 grados, pero también el Sol, como refleja en toda dirección, lo que va a hacer que esas partículas que contengan la atmósfera van a reflejar una cierta longitud de onda. Y esa cierta longitud de onda, en este caso, cuando se encuentra el Sol en casi lo más alto, ahí es posiblemente lo más blanco que podemos ver el cielo, ¿no? Pero lo más blanco dentro de lo azul que está reflejándose. Ahora, en el atardecer, el ángulo es tan bajo, el ángulo de la altura del Sol es tan bajo, que existen ahí las partículas más grandes son las que reflejan justamente el color rojo, naranja, y es justamente lo que se ve acá, ¿sí? Al amanecer y al atardecer. Y es justamente por los gases que tiene la atmósfera. A eso se lo denomina dispersión,
difusión, y ahora hice hincapié en esto porque vamos a hablar, y por último también hemos dicho que hay gases, gases en la atmósfera en este caso, que tienen una cierta capacidad de absorber la radiación, que la emitan posteriormente. Primero la absorben, bueno, va a estar en función del tamaño que tengan para volver a emitirla en otra longitud de onda. O sea, van a cambiar esa longitud de onda, no la intensidad, la longitud de onda concretamente. Entonces, entre esos gases tenemos, por ejemplo, el oxígeno, el ozono, y fundamentalmente este último, que absorbe, ¿sí?, la radiación ultravioleta. Y gracias a este señor, a este gas, se puede vivir en la Tierra. El vapor de agua también absorbe la radiación que proviene de la Tierra, la radiación de onda larga. ¿Sí? La que proviene del Sol hemos dicho que es de onda corta. Ahora la Tierra la toma y la vuelve a emitir, pero con otro tipo de longitud. El máximo de longitud de la Tierra está aproximadamente a los 10 micrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa ya es considerada una longitud de onda larga versus 0,5, 0,4, que es la máxima intensidad de emisión que tiene el Sol. Entonces, existen procesos de absorción de la radiación, tanto proveniente del Sol como proveniente de la Tierra, que los que emite la Tierra a veces pueden llegar a estar atrapadas esa energía por algunos gases de efecto invernadero. Y de ahí todo el problema de lo que está sucediendo en este momento, cuando hablamos de calentamiento global o de cambio climático. Ahora, veamos qué es este asunto, ¿no? Porque tendremos que comprender un poquito todo esto. Y acá miren las figuras espantosas que les muestro, pero yo lo único que les quiero mostrar es que tenemos gases en la atmósfera, óxido nitroso, el oxígeno y el ozono, dióxido de carbono, vapor de agua, y acá está el total, ¿sí? Resulta que existen longitudes de ondas muy cortas en las cuales el principal gas que no deja pasar la longitud esta ultravioleta es el ozono más que nada, fundamentalmente el ozono, o sea, el oxígeno 3. Sin embargo, existe una puerta bastante amplia donde va a ser, entonces, estas son longitudes de ondas muy cortas, y este es lo que vemos nosotros, la longitud de onda visible, ahí está, desde el rojo hasta el violeta, y ahí entra la radiación visible. Esa es la primera ventana atmosférica para que entren los rayos provenientes del Sol. Por eso vemos estos colores nada más. Estos otros no se ven. A partir de ahí en más, existen otro tipo de radiación que no la vamos a ver tampoco. Y hay un rango, acá fundamentalmente, que va a ser importantísimo. Este rango importantísimo ya es emitido por la Tierra, ¿sí? Y es, obviamente, longitud de onda larga. Entonces tenemos que el único gas, acá no tenemos nada de absorción del nitrógeno. O sea, el nitrógeno no va a absorber. Lo va a hacer un poco el ozono, de vuelta. Después, el dióxido de carbono y el vapor de agua, en general, solamente como ustedes ven en la suma de todos ellos, va a haber un poco de absorción, ¿sí?, en una determinada longitud de onda, que está dada justamente por el oxígeno y el ozono, en las cuales va a haber absorción de esos gases, pero después va a haber una longitud de onda antes y después de esta que les acabo de mostrar,
en donde se va a escapar los gases emitidos por la Tierra. ¿Qué pasaría si esos gases no escaparan? La Tierra se calentaría tanto, que es lo que está pasando en este momento, lo que dicen, bueno, sí, la concentración de este gas, como por ejemplo el dióxido de carbono, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando, y sí, tiene algún efecto en la energía que está emitiendo la Tierra. Por lo tanto, es el conocido efecto invernadero. Por eso es que estamos en este momento, o se está hablando, se está poniendo muy en boga, este proceso que ocurre en la atmósfera. Y no es el único gas, desgraciadamente, porque hay otros componentes creados por el hombre, como por ejemplo los gases que utilizamos para los aerosoles, que utilizamos los desodorantes, o simplemente cualquier propelente que pueda tener algún aerosol que le llamamos para limpiar desde no sé, el vidrio de la ventana o cualquiera de ellos, ¿sí? Que se llaman clorofluorocarbono. Y esos tienen a veces un efecto invernadero más importante que el oxígeno y el ozono. Entonces tenemos dos ventanas atmosféricas. Una en la longitud de onda corta, que deja pasar la luz, y otra en la longitud de onda larga, que deja pasar la energía emitida por la Tierra. Por eso el promedio de la temperatura de la Tierra hasta hace poco era de 15 grados aproximadamente. Si no existiría este efecto invernadero, habría una diferencia seguramente entre la temperatura que tendría la Tierra y y el efecto no existiría, habría una diferencia de 32 grados menos. 32 grados menos. Entonces hagan la cuenta, si la temperatura es media del planeta, es de 15 grados, ¿qué temperatura tendríamos en el planeta? ¿Con qué temperatura viviríamos en el planeta? ¿Está bien? En la temperatura media, estoy diciendo, del planeta total. ¿Alguien me hizo la cuenta? Así tomo un mate. Emanuel Alejandro Tolaito Conás, profe, dice menos 17 grados centígrados. Exacto. Esa sería la temperatura. Rocío Moncorvo también dice lo mismo. Exacto. Esa sería la temperatura que tendría el planeta si no existiría este efecto invernadero. Desgraciadamente, es tanta la cantidad de gases en la atmósfera que estamos emitiendo que está tan relacionada con la temperatura que cada vez es mayor el incremento de la misma, el incremento de la temperatura. Pasando ahora específicamente al balance de radiación, hemos dicho que en el balance de radiación entonces va a intervenir, vamos a hacer intervenir dos tipos de longitudes de onda, ¿sí? Y el balance de radiación va a estar hecho con respecto a la superficie terrestre, al suelo. El balance de radiación va a estar hecho con respecto al suelo. Entonces tenemos, de vuelta, si hacemos el cuento, ¿cuánto emite el Sol en calorías o en temperatura, lo que quieran decirme? Son numeritos que uno va fijando mientras los va hablando. ¿Qué cantidad de energía emite el Sol? Rocío Atay de Moncorvo dice 6.000 grados Kelvin.
6.000 grados Kelvin en la superficie, ¿no? ¿Y en las calorías? 9.000 calorías, dice profe Rocío Montal. 90.000. Ay, no. No, fuimos con un cero, ¿no? Ahí corrigió, 90.000. Está bien, está bien. Entonces, de esa cantidad de energía, la mayor cantidad de energía lo va a hacer en onda corta. ¿Sí? El mayor volumen de todo eso, el espectro de emisión va a estar dado en la longitud de onda corta. Entonces, parte de esa radiación, y de acuerdo al ángulo que tenga, va a ingresar directamente al suelo. A esa la denominamos radiación directa, está incidiendo directamente sobre la superficie terrestre. Entonces ya tenemos la radiación directa. Pongan radiación directa y el símbolo es R de mayúscula. Le voy a decir con mi sobrina R de grande, pero es R de mayúscula. ¿Ah? Ahora, existen partículas en la atmósfera, ¿sí? Que esas partículas lo que van a hacer es difundir. ¿Sí? Primero, perdón, acá me estoy yendo, porque esa radiación que ingresa en forma directa, de acuerdo a la superficie que haya, esté incidiendo, digamos, en la superficie terrestre, ya sea que tengamos un pasto humedecido, un pasto seco, una superficie con arena, una superficie de alfalfa, etc., va a reflejar una cierta cantidad de esa energía. Esa cantidad, hasta ahora esto, y lo que se reflejó, está, la radiación directa y la radiación reflejada, está en onda corta. La radiación reflejada la denominamos albedo. Y es un porcentaje, como les decía hace rato. Ese porcentaje va a ser del 15, 20, etcétera, de la superficie que se trate. ¿Sí? Ahora, en general, el albedo medio del planeta es de aproximadamente 25%. Quiere decir que de la radiación directa que está incidiendo sobre la superficie terrestre, el 25% se está yendo. Ahora, como existen partículas en la atmósfera de diferentes tamaños, lo que se va a producir una difusión de esa energía que al estar reflejada, ya sea por la radiación directa o por el mismo albedo, le van a tomar esas partículas y la van a volver a emitir en todas las direcciones. ¿Cómo es el balance de radiación respecto al suelo? Solamente nos va a interesar las que vuelven al suelo. ¿Hasta ahí? A este tipo de radiación, donde no se le cambió la longitud de onda, se la denomina radiación difusa. O sea, que lo que está recibiendo el suelo va a ser la suma de lo que se denomina radiación directa más radiación difusa. A esa suma se la denomina radiación global. ¿Sí? Que vamos a ver después que esta radiación global la podemos llegar a determinar de otra forma teórica, si quieren. Hasta acá, y todo esto es lo que determinamos nosotros el balance de onda corta que ingresa del Sol. ¿Está bien? Ahora veamos. El balance de onda corta que proviene del Sol, entonces está dado por la radiación directa más la radiación difusa, que hemos dicho que se llama radiación global, y a eso se le resta lo que se ha perdido en la atmósfera, ¿sí? Que va a ser el albedo. Ahora, resulta que esa energía que ingresó como radiación directa o como radiación difusa es absorbida por el suelo. Es absorbida y vuelta a emitir por la Tierra. Entonces, la cantidad de energía que nosotros medimos cuando medimos la temperatura de la atmósfera es
por la energía emitida por el suelo, no es la energía emitida por el sol. Cuando estamos midiendo la temperatura del aire con un termómetro, estamos midiendo la cantidad de energía que emite la Tierra. ¿Está claro? Que quede claro eso. Entonces, esa energía... Profe, Sí, ¿puedes repetir esa parte, lo último que dijo? claro, que la energía emitida, acá viene energía de onda corta, proveniente del Sol o proveniente de las partículas que tiene la atmósfera. Esa se denomina radiación global. Esa energía ingresa al suelo. Ahora, el suelo lo que hace es tomarla y volverla a emitir, pero ya lo hace en otra longitud de onda, en longitud de onda larga. La cantidad de energía, digamos así, que está emitiendo el suelo, nosotros la medimos posteriormente a través del sensor que va a ser la temperatura. Podríamos también ponerla en calorías por centímetro cuadrado por minuto, pero una manera indirecta de hacerla, la cantidad de energía, va a ser a través de la temperatura que tenga. Entonces, la energía, esa energía que tiene el suelo es lo que medimos con los sensores de temperatura. La temperatura del aire está en función de la cantidad de energía que emite el suelo. Bien, profe, gracias. No, por nada. Entonces, a esa energía que emite el suelo se la denomina radiación terrestre. ¿Hasta ahí? Ahora resulta que de vuelta van a actuar estas partículas que están en la atmósfera. Y esas partículas que están en la atmósfera van a volver a tomarla y la van a difundir, obviamente, ¿sí? De acuerdo a la longitud de onda que tiene al ser emitida por el suelo. Esa longitud de onda va a ser la longitud de onda larga, y la van a volver a emitir en toda dirección y sentido. Y de vuelta, me interesa esta que vuelve al suelo. Esta se la denomina contrarradiación atmosférica. Y aquí está la sigla, contrarradiación atmosférica. Yo recién veo los colores que se deben ver bastante feos, los rojos acá. Entonces, tenemos que un balance de onda corta. Y ahora veamos cuál va a ser el balance de onda larga. Entonces va a ser, como es energía que se pierde del suelo, ¿sí? A la radiación terrestre lleva el signo negativo, porque es con respecto justamente al suelo. Y lo que vuelve al suelo se denomina contrarradiación atmosférica y es positivo. Si agrupamos todos los flujos de radiación, en todas las longitudes de onda vamos a tener lo siguiente, que el balance de radiación va a ser igual a la radiación directa más la radiación difusa, que era la radiación global, la radiación reflejada, o sea, el albedo, y la diferencia entre la radiación terrestre y la contrarradiación atmosférica. Ahí está bien, pregunta hasta acá, porque ahora le hago yo la pregunta. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, entonces, desde acá hasta acá tenemos una longitud de onda. ¿Cómo se denomina esa longitud de onda? Longitud de onda corta. Desde acá hasta acá tenemos otra longitud de onda, que es la longitud de onda emitida por la Tierra, que es la onda corta. Ahora, ¿qué términos están durante el día? ¿Y qué términos están durante la noche? ¿Alguien se lo puede imaginar? Durante todo cuando hay sol, digo, durante el día, ¿no? Cuando hay luz. Tendríamos La la radiación directa. Bien. Sí, radiación directa más la radiación difusa. Hola.
Radiación directa, bueno, buenos días, profesor. Hola. Radiación directa más radiación difusa sería la del día. Sí, más, menos La reflejada. la reflejada o el albedo. Hasta Sí, ahí es verdad, menos la refleja. va entrando todo. ¿Qué más? La terrestre y la contrarradiación entran cuando hay sol. No. Sí, sí, entran porque está absorbiendo y ya está emitiendo la Tierra. ¿Sí? La transforma enseguida y está emitiéndola. Entonces, resumen, todos los términos del balance de radiación entran durante el día. Todos los términos del balance de radiación entran durante el día. Y durante la noche, Sería el de longitud, balance de onda larga. muy bien, dale. Estos. ¿Está bien? Durante la noche va a estar. Ahora, acá dice que el balance de onda larga es menos la radiación terrestre porque yo les conté que se está perdiendo y el balance con respecto al suelo. Es mayor durante el día, en valor absoluto, la radiación terrestre que durante la noche, o es al revés. Al revés, Ahí él dice que a la noche sale más radiación terrestre, ¿no es cierto? claro, ¿Alguien, supuestamente durante el día absorbe, que no. ¿alguien nada más? ¿Alguien nada más? ¿Alguien opina lo contrario? Iván Alfaro dice que es mayor en la noche. Mayor en la noche, vamos 2-0. Miren, este término, concretamente, apenas, como yo les decía hace rato, está emitiendo el sol, ya lo va transformando, o sea que es mayor durante el día que durante la noche. ¿Sí? La radiación terrestre es mayor, la cantidad de energía. Y si estamos diciendo que la radiación terrestre es un sinónimo de lo que estamos midiendo a través del termómetro, por lo tanto, ¿cuándo hay mayor temperatura? ¿Durante el día o durante la noche? Durante el día. Por lo tanto, se está emitiendo mayor cantidad de radiación terrestre durante el día, en el momento en que se está produciendo la mayor energía. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Es más que una serie de sumas y de restas. Es mucho más complicado si hacemos todo el balance, pero yo lo único que pretendo, o lo que pretendemos acá, es que hagamos con respecto a la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Está bien? Tengo una contestación buenísima. Sí, Bueno, profe. bueno. Lo que vamos a ver que de toda esa cantidad de energía que llega a las distintas latitudes del planeta, va a haber un lugar donde tenemos más cantidad de energía, ¿sí? Que obviamente va a estar un poquito más allá de los trópicos, y otro lugar donde vamos a tener menos cantidad de energía, que va a estar relacionada más bien en latitudes más altas, hasta los 90 de latitud, ¿sí? Que están los polos. Esa superávit de energía tiene que ser distribuida de alguna forma para que exista un equilibrio térmico en el planeta. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que pasa específicamente en el hemisferio sur específicamente. Pero uno tendría a pensar de que existe un exceso de energía
entre los trópicos, o sea, entre los 23,27 grados y los otros menos 23,27 grados. ¿Sí? Hemisferio norte y hemisferio sur, entre esas dos latitudes. Sin embargo, hay un exceso de energía entre estas latitudes aproximadamente, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que transportar, porque en general todo transporte de energía, en este caso, va a ir de lo que sea mayor cantidad a la menor cantidad, ¿sí? Donde exista superávit a donde exista déficit. Si ahora vemos que lo que pasa en el hemisferio, en este caso en el hemisferio sur, vemos que hay lo mismo que en el anterior, en el mismo esquema, nada más que lo recorté desde el Ecuador hasta los 90, ¿no? Y acá hay un exceso de energía entrante y después posteriormente a una cierta latitud va a haber un déficit. Eso se tiene que transportar, ese exceso de energía, este exceso de energía se tiene que transportar para que exista un equilibrio en la Tierra, porque si no, la temperatura que tendríamos en los polos, más allá que es muy baja, que es inhabitable y todo lo demás, sería mucho menor y mucho mayor, digamos, si nos encontráramos en el Ecuador. Por supuesto, lo más habitable sería esta latitud, donde existiría un equilibrio. Bueno, pero ¿quién puede llegar a distribuir eso? Esa cantidad de energía. Lo hacen a través de dos procesos que son fundamentales. Uno es la circulación general de la atmósfera, o sea, estamos hablando de circulación general de la atmósfera cuando hablamos de los vientos medios que existen en el planeta. Esos vientos medios forman celdas de circulación y hacen que la energía de los lugares más cálidos sea transportada hacia los lugares más fríos, ya sea en altura o hacia otras latitudes. Y después existe otro tipo de transporte, que son las corrientes oceánicas, y en este caso las corrientes oceánicas termoalinas, se llama así, termoalina, que tienen diferentes temperaturas y diferente contenido de salinidad respecto al resto del mar. Esta cinta transportadora de energía es fundamental en el planeta. Y hasta hace poquito se estaba hablando de que iba a haber acá una influencia importante, estaba hablando que si había una influencia importante en esta zona del planeta, porque se estaba descongelando mucha más cantidad de agua dulce de los polos, iba a cambiar la salinidad que tiene la termoalina. Si cambiaba la salinidad que tiene la termoalina, lo que iba a ocurrir es que se iba a debilitar esta cinta de transporte de energía. ¿Vieron esa película, Moni? ¿Cómo se llama? Se llama El día después de mañana. El día después de mañana. ¿Alguien la vio? Sí, dice, Ivana Alfaro dice sí la Sí, vio. profe. Bien. Saben que esa película está basada, obviamente. Lo demás es cosa de Yankee que la hacen todo un proceso en un día. Pero está basada en cuando esta cinta transportadora de energía dejó de que se altere el contenido de salinidad y por lo tanto toda esta región cambia las condiciones, obviamente, de presión, de temperatura, de todas las condiciones de humedad, etc. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se está fijando cada cuánto ha pasado algo por el estilo. Tiene que ver seguramente con las glaciaciones y el posterior derretimiento de los hielos. Bueno, hasta acá hemos llegado a lo que es la parte de energía. Quisiera que la lean, la repasen. No voy a dar el balance de neto de energía porque es por cada capa de la atmósfera, o sea, no es cada capa de la atmósfera, sino es la relación entre
simplemente qué es lo que pasa en la atmósfera, qué es lo que pasa entre la atmósfera y el suelo, y qué es lo que pasa entre el suelo y la atmósfera, y así van haciendo unas sumas de situaciones que se lo hacen más complicado. Hasta acá llego con la parte de radiación. Yo les pido 5 minutitos nada más, 5, por favor, y empezamos con la parte de temperatura. ¿Tienen problema? ¿Te parece a las 11, Rafael? Son 10:54. Muy bien. Listo, chicos. ¿Querés dejar de grabar, Rafi? Sí, Ahora que dejen de... Luquita. Sí. Listo. A las 11 nos volvemos a encontrar, chicos.